El síndrome de coagulación intravascular diseminada, ¿sí? ¿A qué se asocia? A problemas de degeneración tisular y fenómenos de necrosis también. Y esto también afecta a los leucocitos, de manera que la hipersensibilidad tipo 2 contribuye a desarrollar la anemia, a desarrollar la trombocitopenia y a desarrollar la leucopenia. Pero también esto se relaciona con la hipersensibilidad tipo 3. ¿Sí? Y esta hipersensibilidad tipo 3 se relaciona con el depósito de los antígenos solubles en la capa basal. Aquí recuerden, ¿cómo se integra un capilar? ¿Cómo está hecho un capilar? Endotelio. ¿Qué es el endotelio? A ver, o es endotelio o es epitelio. ¿Hay epitelios de los vasos sanguíneos? Hay que volver a pensar en todo. Solo epitelios. Sí, de hecho, si ustedes se acuerdan, en un vaso de mediano calibre hay varias capas. Puede haber capas musculares, una adventicia al final, pero todo lo de adentro es endotelio. ¿Sí? Entonces los parásitos se depositan en la parte que no dijo el compañero, la capa basal. ¿Sí? De hecho, en un capilar, este es el secreto de que las células inflamatorias, por ejemplo, puedan salirse de un vaso sanguíneo. El hecho de que salga una gran cantidad de plasma extravasado, de que salgan nutrientes, de que se pueda dar por difusión el paso de oxígeno o el regreso del dióxido de carbono. El problema en este caso es si los antígenos se depositan en la capa basal. Ayer señalábamos esta pared. Decíamos, esta pared ha quedado marcada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que destruirla. Es una estructura muy grande, no se la pueden comer las células. Lo que van a hacer las células es agredirla y la van a destruir. El resultado de la destrucción es que se active una hemorragia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la hemorragia aquí? Los primeros va a formar un coágulo en un vaso. ¿De cuántas micras dijimos que puede ser el diámetro de un capilar? 20, 22, 24, tal vez dilatado a unos 30. Entonces, ¿cuál va a ser el problema aquí? Se bloquea el paso de sangre y todos los órganos requieren del flujo de sangre. Entonces, esto puede traer un problema para el órgano. ¿Sí? Pero después, ¿qué va a ocurrir? Pues esto va a ser degradado, ¿sí? Y este tejido va a quedar lesionado. Entonces, esto, comentábamos, primariamente ocurre en los riñones. ¿Sí? Y esto es el eje de que se produzcan las glomerulonefritis. Pero este mismo fenómeno se puede presentar en muchos otros tejidos. Y por ejemplo, en el caso particular de Babesia bovis es inductora de un síndrome de coagulación intravascular diseminado asociado a hemorragias cerebrales, ¿sí? Que van a hacer que se produzca la muerte de los animales. Entonces, en cuestión de horas, el animal entra en convulsiones y muere. Eso fue lo que le pasó al que tiene la infección por Babesia bovis. ¿Qué querías preguntar, compañero? Eso que dijo de lo de que se ponían los antígenos en capa basal, ¿eso es hipersensibilidad tipo 2? Es la 3. La 2 es este. O sea, la formación de complejos inmunes en la superficie de las membranas de células. Aquí es el depósito de los antígenos en la capa basal. ¿Sí? Esto es la 3. ¿Cómo sería la 1? Más adelante vamos a ver ese modelo. No se complique en la vida. No tiene nada que ver con eso. Y la 4 es diferente. ¿Sí? Entonces más adelante vamos a ver porque todos los parásitos causan algún tipo de hipersensibilidad. Ahorita lo que me interesa es que se queden con la 2, la citotóxica, y la 3, que es la mediada por complejos inmunes depositados en la capa basal de los capilares. ¿Estamos? Entonces, la pregunta que les dejé a ustedes es: ¿cómo demonios se puede llegar a la premunidad? O sea, aquí, de acuerdo con lo que hemos descrito, ¿qué probabilidades tiene el animal de salvarse? Pues aquí todo va a favor de los parásitos. Incluso si se monta la respuesta inmune contribuye a dañar el cuerpo. ¿Sí? ¿O es adecuado que se depositen complejos inmunes en el riñón, en el vaso, en el hígado, en el corazón o en el cerebro? No. Pero esa es la técnica que usa el organismo. Y eventualmente es maten a costa de lo que sea. ¿Sí? Y si me equivoco, ya me equivoqué,
y le va a costar la vida al individuo. Pero ¿cómo resolverlo? ¿Qué fue lo primero que les dije en la parte epidemiológica? Pues, ¿una qué? Bueno, estamos hablando de una infección de campo. ¿Qué es lo que hay que hacerle al animal? Pues hay que ayudarle. ¿Cómo le ayudarías, Cani? ¿Qué es la filosofía de la mayoría de los veterinarios? Hacer medicina más que hacer la zootecnia o un manejo adecuado zootécnico. Yo lo que era no sé si se podría controlar la babesia dentro, o sea, que fuera poca babesia y que no tuviera... Esa es la premunidad, pero es casi imposible haber en tu estado. Es posible que estén sin garrapata, y más con todo ese rollo del agua alcalina, todas esas situaciones, y de resistencia además. No, pero es que ellas conviven mucho con la garrapata. Bueno, eso está bien, ¿sí? Eso es lo que... Tú tienes animales portadores y tienes animales con premunidad, pero eso se los da la evolución, ¿sí? ¿Cómo ayudarle al animal? ¿Qué dijimos que pasaba con la primera infección? Era una infección aguda que podía ser mortal. ¿Qué se le hace al animal? Hay que meterle un tratamiento, darle un tratamiento nada más. ¿Qué va a hacer ese tratamiento? Va a matar a la mayoría de los parásitos, incluso puede destruir una gran cantidad de células sanguíneas. Pero con esto vamos a eliminar a la mayor parte de la población y nos vamos a quedar con una reducida cantidad que va a ser la responsable de mantener la protección al animal. ¿Sí? ¿De qué depende? A ver, tú mismo, Carlos. ¿De qué depende que persista la infección, pero que ya no sea tan violento el fenómeno? No. Esto también ya se los expliqué. ¿Cuánto tiempo que dijimos que tardaba en montarse la respuesta inmune? De 7 a 15 días. ¿Sí? Pero una característica que tienen estos protozoarios es que sufren variaciones antigénicas. Entonces una pequeña proporción de los parásitos cambia sus antígenos y la respuesta inmune ya no va a ser tan eficiente. Entonces al no ser tan eficiente, esa pequeña proporción de parásitos no puede ser eliminada. Y esos son los responsables de que se mantenga la preinmunidad, ¿sí? ¿Qué pasaría? A ver si la compañera nos entendió cómo está la jugada. ¿Qué pasaría si el animal ya se recuperó y se le vuelven a subir las garrapatas, lo pican y le inyectan babesia? Ya tiene un mecanismo que lo protege de las reinfecciones. Entonces esas reinfecciones ya no van a ser tan importantes, ¿okay? Porque tanto el animal se mantenga con esta condición, el problema va a ser resuelto. Entonces una de las cosas que complica la vida de los animales es que, pues aquí describimos el rollo de la babesiosis. Imaginen que le inoculan anaplasma también. Anaplasma, ¿cómo se desempeña anaplasma en su patogenia, Camilo? A ver, espero que les hayan platicado la historia de cómo trabaja anaplasma. Ya les hicieron un examen de eso, ¿no? ¿Cómo trabaja anaplasma, Camilo? ¿Qué es anaplasma? Se lo dieron en la primera sección, es la de bacterianas. En consecuencia, no creo que se les haya dado de parte de parásito. Es una bacteria, ¿no? ¿Pero qué caracteriza a las riquezas, compañeros? ¿No las caracterizan nada? Unas bacterias son súper especiales. Son bacterias que no tienen citoplasma, tienen una envoltura, solo tienen DNA y RNA. Por lo tanto, solo pueden ser intracelulares. Entonces viven en los eritrocitos, en el caso de anaplasma, y utilizan toda la maquinaria del eritrocito para poderse multiplicar. Entonces una de las cosas que tiene anaplasma es que usa mucho de la membrana, usa los fosfolípidos de la membrana. ¿Se recuerdan? Se dice que la membrana de la célula está integrada por una bicapa de fosfolípidos. Entonces la riqueza lo que hace es tomar los fosfolípidos del eritrocito y es como robarle la juventud. Entonces, ¿qué pasa si le robamos la juventud, compañera? Pues se va a volver una viejita. Y los eritrocitos, que tienen un promedio de 120 días de vida, envejecen prematuramente y son retirados por el vaso. Y esto es lo que genera los casos de anemia asociados a la anaplasmosis. Entonces, una de las cuestiones que hay aquí
que decíamos, como en Babesia destruye una gran cantidad de eritrocitos. ¿Cómo solventa la médula ósea esa pérdida de eritrocitos, compañero? Entonces, esa médula es la responsable de producir eritrocitos. ¿Y qué es lo que produce? Unos eritrocitos jóvenes que tienen una membrana muy buena, que les encanta a los anaplasmas. Los anaplasmas, ¿qué es lo que va a hacer? Destruye todos los eritrocitos jóvenes y esto causa una anemia tan severa que se mata al animal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto le super complica. Y de hecho, esta situación ha generado una especie de vicio, ¿sí? La gente utiliza la tetraciclina a la menor provocación. Usted puede ver a la persona más humilde, puede ver su botella de medio litro de hemicina. ¿Qué es la hemicina? Una tetraciclina, es más, hay una hemicina LA que se retiene. Se ve que dice el animal, su tetraciclinazo. Y con eso, si era una bacteria, se le echa al pelo. De esta manera se puede mediar esta cuestión. Entonces, ¿está claro esto? ¿De qué es lo que ocurre? ¿Qué va a pasar con la preinmunidad? Pocos parásitos, hay protección. De aquí en adelante ya no hay ningún problema. Si nosotros intentáramos eliminar la infección por completo, por un lado nos resultaría sumamente caro y además resultaría totalmente inútil. Porque si eliminamos por completo la infección, ya no va a haber esa retroalimentación para mantener la respuesta inmune. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que no se puede eliminar la infestación por garrapatas, la gente prefiere que los animales se queden infectados con esa pequeña cantidad de parásitos, que paguen con sangre continuamente, pero de esta manera se establece una cuestión de protección. ¿Sí? Entonces, el animal puede tener anemia crónica, pero está vivo. ¿Sí? Punto. Entonces, esto tiene un costo muy importante. ¿Cuál es ese costo? Pues el animal nunca va a tener una productividad normal. ¿Sí? Siempre va a tener ese costo. Pues el animal va a crecer menos, va a engordar menos, va a haber pérdidas económicas, pero esta es la forma de vivir con este tipo de organismos. El cuadro clínico de esta enfermedad, pues ya lo describí. Dijimos, se caracteriza por la fiebre. ¿De dónde dijimos que salía la fiebre, canijo? Ya se los expliqué ahí, me lo tienes que decir. ¿De dónde dijimos que salía la fiebre? Del más allá. Son los factores pirógenos que se liberan al destruirse los eritrocitos, que hacen que se eleve la interleucina 1 y que dispare la temperatura en el centro termorregulador. ¿De dónde dijimos que es el centro termorregulador, compañera? En el bulbo, ¿sí? En su cerebro de repente. ¿Sí? Ictericia. ¿Qué quedamos que era la ictericia, canija? ¿Cuál? ¿Qué es la ictericia? Sí, la coloración amarilla de las aparece la coloración amarilla. ¿Por qué? La destrucción acelerada de muchos eritrocitos. Tenemos dos opciones de ictericia. La primera fue la hemolítica y la segunda. La segunda es la tóxica. Acuérdense que el hígado se daña. El hígado sirve de las muchas funciones, procesa pigmentos y produce de esa manera el estreptobilinógeno que le da el color a las heces. Entonces aquí hay ictericia hemolítica y ictericia tóxica también. ¿Sí? La hemoglobinuria, sencillísima, ¿de Otario? Y la destrucción de los eritrocitos. La hemoglobina puede pasar el filtro glomerular sin mayor problema. Entonces, se puede decir, no hay daño renal, pero se están rompiendo muchos eritrocitos. ¿Sí? Para cualquiera que orine normal y de repente empiece a orinar rojo, es porque algo muy malo está pasando en su organismo. Los cambios de frecuencia ya los explicamos, hay menos eritrocitos, hay que suplementar trabajo con menos eritrocitos. ¿Se puede producir aborto? Sí, normalmente la condición febril promovería el aborto. ¿Sí? La anemia ya le explicamos. A ver, dime 5 motivos de producción de anemia en esta enfermedad. Es una pregunta de examen. Siempre les pregunto eso. 5 causas de anemia en babesiosis. La hemólisis causada por el parásito. ¿Qué más? ¿La fiebre? No.
La fiebre se origina de la destrucción de los eritrocitos. Pues ya dijimos que puede haber un choque osmótico, dijimos que podía haber hemorragias, dijimos que podía haber una hemólisis inmunomediada, que puede ser inmunomediada de forma inespecífica cuando se activa el complemento por la vía alterna, pero también podría ser por la activación del complemento por la vía clásica asociada a la hipersensibilidad tipo 2. ¿Y cuál sería otra? Sí vino la compañera, que es la mala. ¿Qué dijimos con ella? ¿Cómo dijimos que se llamaba ese fenómeno? Lisis inmunoreactiva. ¿Sí? Ella es la mala, la vamos a matar. Y todo lo que esté alrededor lo vamos a destruir. ¿Para qué? Para evitar contaminación. ¿Sí? Todos esos son motivos de producción, de destrucción de eritrocitos. Deshidratación, ¿por qué? A ver, tú, canijo, deshidratación, ¿por qué? Porque tiraría la... Pues, ayer lo decíamos, ¿cómo te refrigeras tú después de hacer ejercicio? Sudas. Entonces, aquí la característica son fiebres intermitentes muy elevadas, se pierde agua, ¿sí? Los animales dejan de consumir alimento, hay pérdida de peso. ¿Por qué se produce la pérdida de peso? Pues la propia fiebre se asocia, ayer lo explicamos, se dispara el metabolismo, se remueven reservas de energía y esto hace que los animales, junto con la deshidratación, pierdan masa muscular, pierdan reservas energéticas. ¿Estamos? Entonces, esto se puede presentar en prácticamente todas las especies. En el caso de los perros, en el caso de los equinos, podemos encontrar que haya problemas de tipo respiratorio, ¿sí? Y esto se debe a que Babesia genera un problema importante a nivel de vías respiratorias. Y también tendremos que diferenciar los periodos de incubación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el caso de bovinos, la incubación puede ser de unos 15 a 21 días, pero en el caso de los perros, la situación puede ser muchísimo más corta. ¿De cuánto dijo que era de los bovinos? De 15 a 21 días, en el caso de los bovinos. ¿Sí? Puede ser muchísimo más corta en el caso de los perros. Y también aquí podemos encontrar, y esto es bastante importante, dado los tipos de enfermedad que hay actualmente, se puede encontrar una trombocitopenia tan importante como para producir hemorragias nasales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre. Profesor, ¿por qué dice que 7 a 10 días mortal? Cuando hay problemas nerviosos. De hecho, qué bueno que lo preguntas, porque justo acá podemos encontrar animales con infección por Babesia bovis que tienen manifestaciones cerebrales. De hecho, es la babesiosis cerebral. Se asocia a lo que tú querías preguntar, que es el síndrome de coagulación intravascular diseminada, que causa manifestaciones neurológicas. ¿Qué pasa? El animal entra en convulsiones y se muere. Sí, se muere repentinamente. Bueno, entonces, aquí tendríamos la condición que tiende a la cronicidad, en la que aparecen, digamos, las manifestaciones características en los perros, ¿sí? Que serían, digamos, una secuela ya de entrar a la condición crónica. ¿Sí? Ahora, importante acá, antes de seguir avanzando, hay una situación que hace particularmente especial el problema de la babesiosis de los equinos. ¿Sí? Se tiene que hacer un diagnóstico perfecto, estar cierto de que se trata de un problema de babesiosis, porque el tratamiento eventualmente nos saca de un problema muy grave, pero nos pasa a otro más grave. El tratamiento, y de hecho los principios que hay para tratar la babesiosis de los caballos, causan cólico. Entonces, ¿qué es el cólico? Pues la segunda condición que hace que el veterinario interactúe con el caballo. Si no son las patas, es un cólico. Entonces, este cólico nos puede sacar el tratamiento nos puede sacar de la babesiosis y llevarnos a una condición que igualmente mate al caballo, si no se maneja de forma adecuada. Bueno, entonces, eso es lo que quería comentarles. Bueno, en el caso de la parte de pequeñas especies, hay que hacer una exploración adecuada para llegar a nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la babesiosis en los perros es una condición emergente, tenemos otra tan o igualmente importante como la babesiosis. Esa enfermedad es la ehrlichiosis.
Sí, de hecho tenemos ya todo un complejo que es la erliquiosis canina, la anaplasmosis canina o la erliquiosis por Ehrlichia chafensis. Si ya no voy a hablar de todo esto, pues más vale que le reclamen al que deban de reclamarle por no haberles dado esta cuestión, porque esas enfermedades semejan muchísimo a la babesiosis. ¿El líquido y cuál más?